En la minuta sobre la reunión de política monetaria del pasado 30 de marzo se establece que la Junta de Gobierno del Banco de México tomará las medidas necesarias para consolidar la convergencia de la inflación al objetivo de 3%. ¿Pero qué lectura hace el mercado? Lo analizamos aquí en el estudio con Guillermo Abonrad, director de estrategias de mercado en Finamex Casa de Bolsa y colaborador del financiero Bloomberg en el espacio de Susana Sáenz. Guillermo, buena tarde, ¿cómo estás? Bien, a tus órdenes. Gracias, Guillermo, por estar aquí. Pues primero te quiero preguntar sobre el tipo de cambio del peso. Hemos visto que de la toma de posesión de Donald Trump a la fecha ha recuperado 15% más o menos, pero como que se ha resistido a romper el piso, si le llamamos así, de 18.50. Hoy se bajó un poquito, pero Sí. se regresó. Guillermo, ¿cómo lo estás tú analizando? Pues mira, como nosotros lo estamos viendo, yo creo que parte de lo que está diciendo este analista del Fondo Monetario, ver cómo estaba el tipo de cambio antes de Trump para ver cuánto todavía tiene incorporado de riesgo Trump para que nos pueda dar una idea hacia dónde va. Nosotros coincidimos, digo, más o menos 18.50, un poco más abajo, antes de Trump. Después Banco de México subió las tasas arriba de la Fed, a lo mejor eso te daría que el tipo de cambio de equilibrio estaría más bajo. Y de esa fecha a hoy se han bajado las monedas emergentes, que también dirían que entonces el peso tendría que estar más apreciado. Entonces, para ya decirte todo esto en resumen, nosotros sentimos que el tipo de cambio sin ningún riesgo de Trump debería estar en 17.80. Entonces, casi que te das cuenta que ha habido 5 pesos de margen de Trump, ¿no? O sea, casi que llegó a 22 Claro. y se te amenazaba con llegar a 22.80 y podría llegar a 17.80 cuando ya el mercado diga cero efecto Trump. Entonces, pensamos que en la medida que todo Trump se desvanezca, ese podría ser el punto. Ahora, obviamente en el camino, digo, el último jalón abajo, por ejemplo, fue muy interesante cuando Trump dijo, oye, el dólar está muy fuerte, ¿no? No sé si te acuerdas hace poco. El Ese fue miércoles. como de 18.70 se bajó a 18.50. Es un poco la dicotomía Trump, ¿no? Que decíamos, quiere hacer cosas, pero las cosas que está haciendo apreciaron el dólar, entonces no le conviene. Exacto. Entonces, pero cada vez todo lo que está prometiendo pues, se ve más difícil. Hoy en la mañana estaba viendo que ya sacaron un reporte los demócratas de cuánto va a costar el muro. Están hablando de 70,000 millones de dólares. A lo mejor también es muy difícil que se llegue a hacer el muro, ¿no? Claro. Entonces, volviendo al tipo de cambio, pues eso yo creo que es lo que el mercado poco a poco está viendo, que el efecto Trump y cuál es el potencial del peso, porque pues, otras monedas emergentes están relativamente más apreciadas. Entonces llega a 18.50, pues sí, efectivamente, pues tampoco va poco a poco, ¿no? Claro. Y lo que tú mencionaste, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Claro. Están las amenazas de guerra, están las elecciones Francia. de Francia, y eso Y pues ahora. está haciendo que se vaya más lento, Claro. pero esa es como la idea, ¿no? Oye, Guillermo, pues el miércoles también el Banco de México publicó su minuta de la reunión del 30 de marzo, en donde subió su tasa de interés en 25 puntos base a 6.5%. Pero bueno, se cruzaron los días de descanso, ya no hubo posibilidad de analizar los Claro. mensajes de Banjico. Pero tú escribiste un artículo en donde señalas que lo que se puede ver es la discusión que hay al interior de la Junta de Gobierno sobre qué tanto se debe seguir a la Reserva Federal. Exactamente. Yo que es el mensaje de Banjico, yo te lo resumiría así. Lo que están diciendo es, oye, la inflación sí está subiendo mucho. Podría llegar a cerrar el año en 5.60, como hemos dicho aquí antes. Es un choque importante la devaluación más los efectos de la gasolina, pero son efectos de una vez por todas. Yo creo que ahí estamos de acuerdo con Banjico. Entonces dice, eso es de una vez por todas. Entonces subir la tasa pues tampoco es mucho lo que se puede hacer para evitar que alzas en costos se pasen a los precios. Y ya llevo 325 puntos de alza, ¿no? Como diciendo, ya hice bastante. Y entonces eso me llevó a un diferencial de tasas con Estados Unidos bastante abultado, que ya es el más alto desde 2019. Entonces la discusión ahí en la Junta es decir, oye, pues si ya está muy alto el diferencial, a lo mejor ya deberíamos de empezar a separarnos de la Fed, dijo uno, otro dijo no, todavía no, porque la inflación sigue arriba de la meta, pero digo, ya hay una discusión muy directa sobre el diferencial y lo interesante es de que nadie propuso seguir ampliando el diferencial. Entonces ya la idea sería seguir a la Fed o empezar a separarse. Yo te pongo, por ejemplo, de ejemplo, estábamos revisando el caso de Colombia. Colombia, por ejemplo, subió las tasas mucho más rápido que nosotros. También tuvo una inflación por una depresión del tipo de cambio. Estaban en 3.25, nosotros estábamos en 3. Muy fácil, la llevaron a 7.75. Se esperaron a que la inflación tocara el pico. Se esperaron 6 meses con la tasa en el mismo nivel. Lo subieron la tasa hasta que
inflación llegó al pico, 6 meses en el mismo nivel y luego ya empezó a bajar. Ya va de regreso. Aquí en México podría pasar, yo creo que la discusión de cuándo nos vamos a separar de la Fed podría pasar a finales de diciembre, de este año en diciembre o en enero, cuando la inflación se va a dar una caída, cuando ya no tomes en cuenta el pico de enero. Y ahí a lo mejor Banxico, igual que Colombia, ya empiezan a decir, oye, es el momento de separarnos de la Fed y a lo mejor en la segunda mitad del año pensar en bajar las tasas si no hay un problema con las elecciones, ¿no? Claro. Ahora, la tasa llegó ya a 6.5%, en la minuta también se dice que pues seguramente van a seguir los incrementos, pero podrían ya darse de manera más moderada, quizás en 25, en tramos de 25 puntos base. El mercado, de hecho, está anticipando que en junio sería el próximo incremento y el mercado también está viendo que la tasa llegará al 7%, quizás ese sea el techo, ¿no? Sí, porque están pensando en que son, y es parte de lo mismo, ¿no? Es ya seguir a la Fed, ya no separarnos, o sea, ya no ampliar más el diferencial. La discusión es esa, el consenso yo creo que va a ser seguir a la Fed por lo que resta de este año. La Fed traía preciado 2 alzas de 25, por eso la de México también llegaba a 7. Ahora también está cambiando en Estados Unidos muy rápido las expectativas de la tasa de la Fed. O sea, hoy, si me preguntas hoy, ya nada más traen una de aquí a fin de año, 2 en 2018 y una en 2019. Es impresionante lo que se ha caído. O sea, traen 100 puntos base de aquí a finales de 2019. Digo, habría que ver eso cómo queda, ¿no? Claro, ahora, si la tasa, digamos, con esta analogía, este modelo que usas del caso colombiano, pues igual México podría mantenerse en ese 7%. Ahora, 2018 es un año electoral, Guillermo. O sea, seguramente pues no va a haber movimiento en la tasa previo a las elecciones. La pregunta es qué va a pasar después. Es que fíjate, ese es lo que estamos pensando, que coincide también con Colombia, que a lo mejor de enero a junio convenga seguir a Colombia con una tasa plana, o sea, que no, ya la inflación, ver que vaya hacia abajo, ir consolidando esa baja sin bajar la tasa, esperar a que pase el proceso electoral. Y digo, aquí hay muchos escenarios, ¿no? Supongamos que sale algo favorable, que la gente no tiene, no hay disputas, el que ganó, ganó, el Congreso queda dividido, entonces no hay posibilidad de hacer grandes cambios en el próximo sexenio. Entonces nosotros pensamos que eventualmente, en la medida que la inflación en México llegue otra vez a los niveles de la meta, tendríamos que regresar a un diferencial con Estados Unidos del de que estamos ahorita de 575 a uno de 375. Pensamos que ese es el de mediano plazo, ¿no? Entonces ahí la cosa es, si Estados Unidos sí llega a 3%, pues México llegará a 6.75 y los futuros hoy dicen que va a llegar a 1.75 a finales de 2019. Entonces ahí la tasa de México pues, se caería a 5.5, ¿no? Claro. Por lo pronto, pero falta mucho. Sí, falta mucho y es lo que te iba a decir. Para cerrar, pues por lo pronto la inflación sigue presionada. Vamos a tener el dato quincenal el próximo lunes y pues seguramente arriba del 5.50, no sé cómo la estás viendo tú. Pues mira, hoy sacamos nuestro pronóstico. Sí, la inflación anual sube a 5.64. Hay ahí algunas cosas que vimos, subieron los agropecuarios, hay algunos efectos de todavía que estamos viendo en las mercancías, vimos que subieron los lácteos, no de manera importante, entonces sigue en mercancías la presión del tipo de cambio. Pero otra vez digo, a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo con Banxico de que la inflación se va a empezar a bajar, la inflación anual a finales de 2017 y en 2018 va a llegar a cerca de 3. Nosotros estamos pensando que sí es una inflación, un efecto de una vez por todas, no hay un proceso inflacionario, pero sí a lo mejor va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Claro. Pero de que va a llegar al 3 hacia 2019 y que el spread tiene que cerrar a 3.75, eso yo creo que se ve más lento, claro, ¿no? Pero seguro. Lento pero seguro. Gracias, Guillermo. Como siempre, bienvenido. A tus órdenes. Gracias.